Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora le aprecio muchísimo al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que me haya aceptado esta entrevista. Doctor, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. No, para nosotros es un privilegio porque hay una gran preocupación por la variante Delta que pues está azotando al mundo. Y sería, doctor, esta variante Delta el motor de este incremento que estamos viviendo, de este disparo, diría yo. Definitivamente es uno de los factores y finalmente es una variante que acumula muchas mutaciones. Las mutaciones son cambios que le dan ventajas al virus. A diferencia del virus original de Wuhan, este virus ya ha acumulado hasta 21 mutaciones o 21 cambios en la proteína de la espiga, esta proteína que utiliza el virus como llave para entrar a las células e infectarlas. Pues bueno, ha hecho que esas mutaciones pues, se han asociado con una transmisión más alta. Y esto, pues finalmente, por los datos epidemiológicos que se observan tanto en la India, donde se observó por primera vez, tanto en Inglaterra, donde desplazó a otra variante que ya estaba presente, que era la variante alfa, y finalmente aquí en México ha venido a desplazar a la variante que teníamos nosotros, que era la variante que se le cataloga con unos números, con un linaje que era la B11519, y finalmente desplazó esta variante que había dominado el país desde la segunda ola que empezó en octubre, y que vimos por ahí de hasta enero y febrero. Y esta variante, en el cabo de unos cuantos meses, ha empezado a ganar un terreno importante en los números de casos que hemos analizado dentro del consorcio de vigilancia genómica. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Vacunarse y volver a las medidas que se han despreciado ya, doctor Alejandro Sánchez. Yo veo que hay mucha gente que ya dio por terminado la pandemia, ¿sí? Y viva la vida. Acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Lo primero es que las vacunas, ya tenemos información de que las vacunas, cuando ya está el esquema completo y se le ha permitido que reaccione la vacuna para que entrene al sistema inmune, esto es respetando los tiempos de cada vacuna, que al menos es de un mes de espera después de la segunda dosis o del esquema completo, protegen contra esta y otras variantes. Entonces, finalmente, la vacuna es un chaleco antibalas, por así decirlo, que nos protege del riesgo, pero justo como lo acabas de decir, la gente lo toma como una falsa percepción ¿cómo se llama?, de que son completamente intocables por el virus. Y entonces cambia el comportamiento humano, que es una de las variables y uno de los factores que más contribuyen al contagio exponencial que estamos viendo. Entonces, tomando la analogía otra vez del chaleco antibalas, el estar vacunado con el esquema completo nos va a evitar que vayamos al hospital con síntomas graves y va a evitar en gran porcentaje la muerte, que es lo que está observando, un decremento en las defunciones y en las hospitalizaciones graves. Pero definitivamente las vacunas no pueden cortar al 100% el contagio y lo hacen en un porcentaje, pero de todas maneras lo que contribuye a que no nos infectemos del virus son todas las otras medidas. Esto incluye el cubrebocas, incluye la sana distancia, la higiene, pero sobre todo el no arriesgarnos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? El ir y visitar lugares cerrados, mal ventilados, muy concurridos. A final de cuentas, cualquier contacto que yo tenga en espacios cerrados o incluso de manera directa con otras personas que no forman parte de mi círculo habitual, generan un riesgo de contagio muy grande. Y todos estos factores son los que contribuyen al pico y a la ola que hemos estado viendo en estos últimos meses y que a final de cuentas no va a acabar, pero tampoco no va a acabar pronto. O sea, posiblemente veamos un decremento para finales de este mes, empiece ya un cambio de la pendiente, pero definitivamente los contagios van a ser exponenciales, ¿no? Y si no tenemos el cuidado de tomar todos estos variables dentro del riesgo para evitar los contagios, no va a decrementar rápidamente. Entonces, pues sí, obviamente la gente que está siendo pues demasiado atrevida y finalmente no les están obviando muchas de las medidas que deben seguir, pues es parte de la explicación, no solamente la biología de esta nueva variante, sino también el comportamiento humano que estamos observando ahorita. Estoy hablando con el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mañana la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que el 85% de los casos en esta ciudad ya son de la variante Delta. Es correcto, y finalmente este es el resultado que hemos visto dentro del Consorcio de Vigilancia Genómica, que es un esfuerzo liderado por el INDRE, pero donde participamos muchas instituciones como la UNAM, el CINVESTAF, el CIAD de Mazatlán, y finalmente el IMSS. Lo que hacemos es muestrear entre 1,000 y 1,200 muestras de todo el país y vemos cuáles son las variantes que están ahí, cuál es la información genética del virus que está presente en cada muestra. O en la Ciudad de México en particular es uno de los lugares con mayor densidad poblacional y también con mayor incidencia de la variante Delta, y esto se ha dado en el último mes. De tener de un 10% de los casos, ha avanzado hasta tener casi un 85% en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Otras zonas afectadas, la península de Yucatán, la península de Baja California, son de los lugares que tienen mayor incidencia de esta nueva variante. Decía el presidente hoy, si la autoridad de salud, o sea, la Secretaría de Salud, autoriza, yo estoy de acuerdo en que se vacune a menores y a jóvenes. ¿Qué opina, doctor Alejandro Sánchez? Actualmente tenemos datos, o se tienen datos a nivel mundial, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer ya tiene una autorización para vacunar a jóvenes entre 12 y 15 años, y obviamente de 15 años hacia adelante ya teníamos la autorización. Y ellos ya declararon que ya tienen estudios en los cuales están haciendo ensayos para vacunar menores o infantes de 6 meses hasta 12 años. Entonces es muy posible que para diciembre o enero del próximo año ya tengamos una vacuna de Pfizer que se podrá usar para este grupo etario, ¿no? Otra vacuna que también ya está en progreso de las pruebas clínicas es la vacuna de Sinovac, la de que recientemente se está colocando aquí en México. Esa vacuna próximamente ya entregará resultados también para un rango de edad de menores de 12 años. Me parece que están entre 7 y 12 haciendo las pruebas clínicas y tendremos otra herramienta, pero definitivamente se tienen que tomar las políticas y las medidas necesarias para evitar los contagios, y eso podría incluir el repensar el regreso a clases este 30 de agosto. Le quiero decir que el doctor Sánchez Flores también es encargado de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y también es miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. A ver, doctor, esta unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto, le mencionaba así, de Biotecnología de la UNAM, ¿qué hace? Porque para mí es ya como ciencia ficción. Pues mira, lo que hacemos es que actualmente recibimos principalmente muestras del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ya tiene un diagnóstico positivo a COVID. Entonces nosotros de ahí tomamos una muestra donde buscamos toda la información genética del virus. Estos son alrededor de 30,000 letras que conforman su información genética y buscamos las mutaciones. Con estas mutaciones catalogamos a qué variante pertenece o a qué linaje dentro de todos los que hay en el mundo. Ya hay una clasificación, como lo han podido ver o escuchar por parte de la OMS, donde ciertas variantes se han clasificado con las 4 primeras letras griegas, y estas ya tienen una asociación clara con mayor transmisión o un escape parcial a la respuesta inmune de las vacunas. Entonces, de esta manera podemos medir el riesgo que tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, como el año pasado, que teníamos una diversidad muy grande de variantes o de mutaciones que tenía el virus, pero ninguna de estas variantes le confería alguna ventaja. Ahora sí sabemos que, por ejemplo, la variante Delta, la variante Alfa, la variante Gamma observada primeramente en Brasil, son variantes, las 3 variantes que están predominando más en el país. Entonces, en función de esto, sabemos que hay un mayor riesgo y que finalmente las vacunas sí, como te decía, es una protección, pero no es la única. Todas las protecciones en conjunto son aditivas para reducir el riesgo de infectarse. Y la idea es no infectarse, porque estas variantes no solamente, más bien en general el virus, no solamente las variantes, infectan a nuestro sistema en muchos órganos. Afecta no solamente las vías respiratorias, sino también el intestino, el sistema nervioso, por eso la pérdida del olfato, hay problemas renales, problemas en el hígado, incluso hasta puede causar esterilidad, ya que puede llegar a los testículos. Entonces, finalmente, no es un simple resfriado, es una enfermedad multisistémica de la cual hay que tener mucho respeto y mucho cuidado.
Doctor Sánchez Flores, obviamente de secuelas todavía no se puede determinar nada, porque pues todavía estamos en no, ni siquiera en el corto plazo, en el angustioso plazo, y estas se tendrán que ir descubriendo, conociendo en el mediano plazo y en el largo plazo. Pero ¿prevén alguna secuela de quienes hayan estado muy enfermos, de quienes hayan tenido una enfermedad leve, un contagio leve? ¿Cómo lo están Sí. viendo o todavía no están en eso? No, de hecho ya hay muchas secuelas que están caracterizadas al corto tiempo que tenemos. De hecho, tener 1 año y medio de pandemia y de infecciones ya permite hacer un seguimiento ya a mediano plazo y se ve que, por ejemplo, hay casos donde ya hay daño e inflamación al miocardio, al tejido del corazón, hay daño renal, hay, por ejemplo, daño en el sistema nervioso como en la pérdida del olfato, que hay gente que después de 4 o 5 meses todavía no lo recupera bien. Y principalmente, por ejemplo, fibrosis en los pulmones, y esto finalmente disminuye mucho la calidad de vida a futuro de las personas. E incluso más a corto plazo lo que se reporta es que uno de los grandes, digamos, síntomas o de los síntomas más duraderos es el cansancio y el dolor de cabeza. Y simplemente tener gente con un cansancio crónico pues disminuye sus capacidades en todos los sentidos. Y esto finalmente afecta la calidad de vida de todas las personas que han sufrido una infección. Y a pesar de que las vacunas también se ha visto que ayudan a reducir estos síntomas post-COVID, que se le llaman, o los síntomas de COVID o largo plazo de COVID, pues finalmente hay que tener cuidado. Lo mejor es no infectarse. Eso es todo y ese es el llamado. Y yo digo, hoy decía el doctor López-Gatell por la mañana, que el 97% de los hospitalizados con COVID están sin vacunar. Eso es verdad y eso se ha demostrado. La vacuna sí protege mucho a todo el grupo vulnerable. Aquellos que ya terminaron su esquema de vacunación definitivamente pasarán con síntomas muy leves la enfermedad, pero también hay un peligro de que haya unos síntomas prolongados y no sabemos cuál sea la consecuencia a largo plazo. Esto va a generar una carga en el sistema de salud, sobre todo para darle seguimiento y tratamiento. Y definitivamente ahorita el grupo vulnerable es cualquier persona que no tenga el esquema de vacunación completo. Incluso con una dosis hay cierta protección, pero no se disminuye tanto el riesgo de caer en el hospital o de tener síntomas graves. Y finalmente los que no están vacunados son los que tienen ahorita mayor riesgo. Por eso, independientemente de la edad, cualquier persona no vacunada es un grupo vulnerable y debe de tener mucho cuidado, pero con la alta incidencia del virus, pues finalmente la probabilidad de que se contagien va a ser muy alta. Hay aproximadamente, doctor, según datos de T-Research, de Carlos Pena, 52 millones de mexicanos sin haber recibido una sola dosis. Sí, y eso es un reto, es un reto a vencer, porque a final de cuentas, para alcanzar esta llamada inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, se calcula que se requiere el 87% de la población para que se pueda cortar la transmisión del virus. Y este 87%, además de que suena muy alto, tiene que ser sincrónico. Si no se administra de manera sincrónica, como lo hacemos en las semanas de vacunación de cualquier otra enfermedad, que finalmente los programas de vacunación en México históricamente han tenido muy buenos resultados, pues no tenemos este efecto de inmunidad de rebaño, porque damos oportunidad a que surjan nuevas variantes. Entonces, finalmente, 57 millones son ahorita el grupo vulnerable y que finalmente debemos hacer las gestiones como país para vacunar a este grupo lo antes posible. Bien, doctor, pues lo aprecio mucho, nos ha llenado de información y sobre todo reiterar el llamado que hace, doctor, a vacunarnos y a cuidarnos, no hay más, ¿no? Sí, definitivamente, como te decía, incluso con las vacunas, recuerden, piensen en la vacuna como si ustedes estuvieran ahogándose en el mar y les aventaran un salvavidas. Ustedes no le van a ver la marca al salvavidas, o sea, tómenlo porque finalmente la mejor vacuna es la que traen en el brazo puesto y definitivamente lo mejor es no arriesgarse. Lo mismo, si yo tengo un chaleco antibalas, yo no me voy a meter a una balacera. Entonces, sé que hay una gran presión social y económica por restablecer el comportamiento, la dinámica que teníamos como sociedad antes, pero hay que anteponer sobre todo la salud.
porque si no, digamos que los costos de esta pandemia los vamos a seguir pagando por los siguientes 20 años. Doctor López Flores, Sánchez Flores, perdón, una pregunta más. Sí. ¿Usted tiene alguna opinión o me lo puede dar sobre el regreso a clases del 30 de agosto, como llueve, truene o relampague, como informó el presidente? Definitivamente aquí hay que evaluar si realmente se tienen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Repito, que la infraestructura para la educación debe de cumplir ciertos criterios de espacio, ventilación, aforo, pero principalmente, como les decía, hay muchas evidencias que nos indican que hay un riesgo, por ejemplo, a daño al sistema nervioso, y finalmente el desarrollo neurológico de los niños pues se vería comprometido. Y a pesar de que hay ciertas evidencias, pero no todas, ante un riesgo incierto, la mejor postura, o es muy válido, tomar el peor escenario. ¿Cuál sería el peor escenario? Que si el virus tuviera una repercusión sobre el sistema neurológico en desarrollo de los niños, y esto pudiera causar un mayor impacto o un mayor mal que el atraso de 6 meses más o un año más perdido de clases. Y no lo digo perdido, simplemente con una dinámica de pedagógicas pues diferente, y que también ya se tuvo tiempo, 1 año y medio, para planear cuál sería un regreso a clases ajustándose a las condiciones de pandemia. Pero ahora con la nueva variante volvemos a empezar el juego, o sea, es como empezar de cero. Y en ese sentido, los riesgos ya no son los mismos que posiblemente se hayan evaluado, y por lo tanto el confinamiento sería la opción más prudente. Bien, doctor, pues me queda muy claro y se lo aprecio mucho y le mando un saludo, doctor. Muchas gracias. El doctor Alejandro Sánchez Flores, encargado de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Doctor, le mando un saludo y muy agradecido doblemente por la claridad de su exposición y sobre todo por el llamado y el recordatorio. Esto está empezando de nuevo. Muchísimas gracias, Joaquín, y te mando un saludo, y ojalá no sea la última vez que estemos aquí dándoles información. Por supuesto que no, doctor, se lo garantizo. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Verdad, doctor, se lo aprecio mucho. Sí, al doctor Alejandro Sánchez Flores, repito, sí, encargado de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Digo, si alguien tiene que saber, es él. Y también miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.